¿Están viendo la presentación? Se ve las presentaciones, doctor. Ok, bueno, gracias a las directivas del Congreso, a Juan, a Rafa, por tener acá la diferencia de presentarnos a nosotros en esta ponencia sobre salud mental y riesgos psicolaborales. Nos toca hablar a nosotros de cómo aplica el bienestar y la felicidad en la prevención de accidentes y enfermedades desde el campo de las neurociencias dentro del ecosistema del bienestar en esta nueva era que llamamos nosotros post-COVID. Bueno, ya me presentaron. Entonces, todo esto es, obviamente, hablar de felicidad en 50 minutos es un reto. Desde las neurociencias hemos avanzado mucho en el estudio del mapeo cerebral del cerebro. Ya nosotros podemos saber con los electrodos si una persona está en un nivel arousal de bienestar y de felicidad. El cerebro está pesando 1450 gramos, en mujer pesa 50 gramos, es un globo eléctrico y nosotros ya con electrodos que podemos colocar en los diferentes frontopolares, recogemos el registro eléctrico y podemos ver las ondas eléctricas de una persona y dónde se manifiestan, en qué área anatómica o neuroanatómica del cerebro se manifiestan y podemos ver la emoción, podemos ver la atención, podemos ver los procesos neurocognitivos de cualquier trabajador. Vamos a definir primero qué es felicidad. Felicidad es un estado, es una emoción caracterizado por un sentimiento de alegría, satisfacción y bienestar, pero es una experiencia subjetiva. O sea, la felicidad que tiene Efraín Butrón es diferente a la felicidad que tiene Juan Astulbica, es diferente a la felicidad de Rafael Gáñez o de cualquiera de las presentes que están acá viéndonos en esta conferencia. Diferente al bienestar, ¿cierto? Entonces, el concepto de felicidad es un concepto subjetivo, ¿sí? Y que puede variar y en cambio el bienestar es un estado en que las funciones, ya sea emocionales, cognitivas, físicas y sociales, en ese ambiente interpersonal en que está ese individuo, están en un equilibrio y son óptimas. Pero para hablar de felicidad tenemos unas perspectivas claves, como son una perspectiva emocional, una perspectiva cognitiva, una perspectiva en un ambiente de comunidad social, una perspectiva somática o física, una cultural y una psicológica. La perspectiva emocional, para ser feliz hay que tener emociones positivas. No hay emoción buenas y malas. No, lo dividimos en una variable que se llama valencia y podemos decir emociones o positivas o negativas. Positiva como la alegría, como el entusiasmo, negativa como el miedo y tristeza, y neutras que no son ni positiva ni negativa como la sorpresa y asco. Cognitiva es la percepción y evaluación positiva que tú tienes en la vida, es el conocimiento que tú tienes de tu propósito de vida cuando eres consciente. Social es la calidad de las relaciones, por eso es parte importante de la felicidad, cuidar lo importante. Ustedes tienen que definir qué es lo más importante que ustedes tienen. Si lo importante que ustedes tienen es su madre, ustedes tienen que cuidar esas relaciones. Entonces es parte importante de hacer el cuidado de las relaciones. Si lo más importante que tienen es el gatico o el perro, tienen que cuidar esas relaciones para llegar al concepto de felicidad. La parte física es la parte somática. Recuerden que nosotros somos seres eléctricos que tenemos unos pensamientos, unas emociones que se originan en el cerebro y que esas corrientes nerviosas bajan por la médula espinal y terminan en las terminales nerviosas, en los diferentes músculos, en los diferentes vísceras y tenemos conmoción somática porque viene la transmisión de un pensamiento, una emoción, y se liberan los neurotransmisores a nuestras diferentes extremidades y tenemos conmoción y es que sentimos la palpitación cuando tenemos miedo, la palpitación del corazón, o sentimos sudoración cuando estamos en un proceso también de angustia, o sentimos hiperventilación cuando estamos en un proceso de hiperestimulación ante una amenaza. Pero también es cultural y los índices de felicidad hoy en día los medimos en los países a nivel mundial y medimos culturalmente. Y hoy en día tenemos índices de felicidad y vemos cómo países como Bután son los más felices del mundo y cómo países como del ambiente nórdico, Noruega, Estocolmo, tienen niveles de felicidad. Pero nosotros en Colombia también estamos dentro de los países en los top primeros 40, 50 que también somos felices. Pero vemos países como Japón, donde los índices de suicidio son más altos que a nivel mundial. A pesar de que ellos manejan sistemas de calidad, son países que todos lo tienen tan perfecto y a veces el cerebro necesita tener niveles de incertidumbre y levantarse con algo para solucionar problemas.
Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que el nivel cultural juega una parte importante para nosotros medir la felicidad en los diferentes países o los diferentes más de 200 países. Pero también tenemos un componente psicológico, que es el bienestar psicológico como un proceso de crecimiento personal, de aceptación y los diferentes esquemas corporales que nosotros manejamos. Entonces, el bienestar abarca aspectos de salud mental, de neurotransmisores y de conexión social. Entonces, la salud mental es una regulación emocional. La emoción se genera en el cerebro límbico. El automático lo genera el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es un cerebro de supervivencia como el cocodrilo. ¿Qué hace el cocodrilo? Come, duerme, siente una amenaza y ataca a la persona y tiene la perpetuidad de la especie, y ese cerebro reptiliano del cocodrilo busca a la hembra y tiene los cocodrilitos. Eso es instintivo o reptiliano. Y sigue después el cerebro límbico, que es donde se producen las emociones, y la estructura que produce las emociones se llama la amígdala cerebral, que tiene apenas menos de 1 centímetro, parecido a una cereza, y es la que produce las emociones primarias. Pero al lado se encuentra el hipocampo, que es el que guarda los recuerdos. Y nosotros, para tener un concepto de felicidad, tenemos que vivir de recuerdos, tenemos que generar emociones y tenemos que tener neurotransmisores que se encuentran en el cerebro límbico, una estructura muy importante como el núcleo accumbens. Entonces, el núcleo accumbens es la bodega de la dopamina, primer neurotransmisor del placer. El neurotransmisor de la felicidad le decimos que es la serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina se dispara cuando tenemos los logros y los objetivos. Y no hay nada más satisfacción y nada más felicidad que nos produce circunstancialmente hablando que cuando se produce un logro. Cuando nosotros tenemos el logro de terminar una maestría, una especialidad, cuando tenemos el logro de llegar, ¿por qué no?, a hacer un doctorado, un postdoctorado, y cuando esos logros se libera la serotonina como parte de bienestar y de felicidad. Y otro neurotransmisor que nos faltó en el COVID, que es la oxitocina. Y ese es el neurotransmisor de los abrazos, de los saludos. Y igual que nos hizo falta cuando en pandemia nos guardaron durante 3 años. En el caso mío, no visité a mis familiares durante 3 años permanentemente por el temor a contaminarme. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos 3 neurotransmisores positivos en el concepto de felicidad: dopamina, placer; oxitocina, abrazos; cognición social, empatía. Nosotros somos seres sociales. Como seres sociales racionalizamos y nos emocionamos. Nosotros tenemos que vivir en comunidad. El cerebro necesita de parte de la comunidad para saludarse, para vivir. Por eso las personas que se suicidan 5, 6, 7 días o un mes antes son personas que están solas, no se acercan a los amigos, entran en un estado de depresión, baja la dopamina, baja la citocina y baja obviamente la serotonina y sube el cortisol, y por eso terminan en época de suicidio. A propósito que el día de hace 2 días, el 10 de septiembre, fue el Día Mundial del Suicidio. Y cada día los niveles de suicidio están aumentando en Colombia y en Latinoamérica. Y los países de donde más se suicidan, que tenemos como Japón, y después podríamos hablar de eso. Y otro neurotransmisor que es el contrario de la felicidad, que es el cortisol. Y lo último, la conexión social, que está a través de unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Fueron recientemente descubiertas en Italia, en la Universidad de Parma, en el año 96, por Giacomo Rezzotti, cuando Giacomo se encontraba en el laboratorio de investigación trabajando cómo los bonitos y los chimpancés vivían en grupos, en gregario, y a las 3 de la mañana él le sacó la lengua al chimpancé, y el chimpancé bebé de 2, 3 meses de nacido le sacó la lengua. Pensaba que estaba jugando con él, cuando de pronto eran 2, 20, 30 chimpancés sacando la lengua, y el compañero, él sorprendido, le dijo: tú has descubierto algo, y fue cuando descubrió en forma accidental las neuronas espejo. Conclusión: hoy, para hacer el liderazgo y para tener felicidad, tenemos que tener activación de las neuronas espejo. Y las neuronas espejo se dan cuando yo bostezo. Mis neuronas se activan y la persona que me está viendo activa sus neuronas espejo, imitan el bostezo que tiene la persona y obviamente le da ganas de bostezar. Y los niños por eso aprenden con imitación, y las neuronas espejo en los niños se empiezan a desarrollar a los 3 o 4 años. Tenemos que definir qué es una emoción en el concepto de bienestar y de felicidad. Y la emoción viene del latín emotio, que significa movernos. La emoción te mueve, movernos hacia, y eso es lo que nos dice la Real Academia Española. Sin embargo, les dije que son cambios que se producen en el cuerpo somático de la persona, producidas por las terminales, las neuronas, que están dispersas en los diferentes órganos del cuerpo, a nivel físico, a nivel de las manos, a nivel de los poros, donde sudamos, a nivel de los intestinos, a nivel interoceptivo, porque el 80% del neurotransmisor de la serotonina
se produce en los intestinos. Por eso la macrobiota juega un papel importante del concepto de felicidad, porque ahí está la serotonina en los procesos de absorción intestinal. Y por eso el colon irritable, y por eso parte de los procesos de estrés que están relacionados con colon irritable, con gastritis, se da porque ahí tenemos neurotransmisores y terminales nerviosas importantes cuando estamos en proceso de estrés y está relacionado con el colon irritable. Entonces, nosotros tenemos que todas esas emociones son controladas por un sistema cerebral donde se genera un pensamiento, donde se genera una emoción y donde se genera una situación. En el caso mío, anoche iba pasando por un sitio oscuro y cuando vi una sombra enseguida sentí una emoción de miedo, de amenaza, de angustia, porque vi una sombra. Y en ese momento se genera ante esa situación una emoción pasajera y después cuando hago así, vi una persona que era el celador de una parqueadero y ya hice un nivel consciente ante esa emoción y pude ser consciente y esa emoción fue pasajera y se pasó. Diferente es la emoción a un estado de ánimo. La diferencia entre una emoción y un estado de ánimo que la emoción es pasajera, es fugaz. Hay una conmutación somática y de pronto el corazón empieza a latir y empieza a hiperventilar la respiración y los poros empiezan a sudar. Pero eso es pasajero. Cuando la emoción de la tristeza, que es del lado negativo, empieza a pasar media hora, una hora, un día, ya se convierte en un estado de ánimo. Y por eso nosotros los médicos, los psiquiatras, los psicólogos podemos hacer ya diagnóstico de acuerdo al DSM de los Estados Unidos, la Asociación de Psiquiatría, y vamos a hacer diagnóstico de patologías o trastornos mentales como ansiedad, depresión, síndrome estrés postraumático u otras patologías como los trastornos obsesivos compulsivos. La pregunta es, ¿quién definió o quién descubrió las emociones? Este señor, Paul Ekman, se va a esta tribu de esa isla cerca de Australia, Indonesia, que se llama Papúa Nueva Guinea, y ese es Paul Ekman cuando estaba joven con esa tribu. Paul Ekman, ¿por qué se va para una tribu? Porque él quería ver en esa tribu las emociones. Esas tribus que eran casi caníbales no tenían contacto con la humanidad. Y logró descubrir, Paul Ekman, que hay unas emociones instintivas y primarias, como ya se los dije, positivas. Era la alegría, la felicidad y negativa, miedo, ira y tristeza y sorpresiaco. Descubrió 6. Y Paul Ekman, cuando descubrió eso, dijo, estas son emociones instintivas que son de nacimiento. Y cuando combinamos esas emociones, obviamente se forman las emociones secundarias. Para estudiar las emociones y tener el concepto de felicidad y bienestar, nosotros, me gusta mucho este modelo bidimensional que es americano, de universidades americanas, y bidimensional porque tenemos dos variables en una emoción. Si hacemos un plano cartesiano desde el punto de vista de ingeniería, un eje de X y un eje de Y, vemos que el eje de X es el eje de la valencia. Y la valencia son positivas, emociones agradables, y ahí está el concepto de feliz. Es que la felicidad es un estado emocional. Y desagradable, ahí está del lado izquierdo la tristeza, el enfado, la ira, el estar deprimido, son emociones negativas. Y en la mitad, cero, sorpresiasco. Pero así como tenemos valencia, tenemos una activación de neurona eléctrica donde, dependiendo la onda cerebral, lástima que no nos queda tiempo para presentar lo que hemos hecho en Chile y en otros países, para que vean ustedes que en viva voz, perdón, en vivo el cerebro, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está la atención externa ante los problemas? ¿Dónde está la atención interna, lo que llamamos la reflexión para solucionar problemas? Nosotros manejamos entonces la actividad arousal, como está ahí, en el eje de las Y. Y el arousal ahora mismo, ustedes están en beta. Es decir, los niños están en alfa hasta los 14 años. Quiere decir que los niños, el circuito eléctrico, la onda eléctrica, está en 14 o 21 ciclos por segundo. Y nosotros en adultos ahora mismo estamos en beta a nivel consciente y tenemos de 7 a 14 están los niños y nosotros estamos en beta de 14 a 21. Cuando estamos estresados, la onda eléctrica hace zzz, porque tiene una frecuencia, esa onda, y pasa a 30, 35 y es cuando estamos estresados. Y cuando vamos a dormir, estamos en beta, pasamos a alfa, a 7 a 14, no dormimos, son las mejores ondas de la relajación. Cuando estamos en mindfulness, cuando estamos en yoga, cuando estamos en nivel de relajación, lo que hacemos, o nivel de otras técnicas de relajación de allá tibetanas, lo que hacemos es bajar de alfa a bajar, perdón, beta a bajar alfa y después nos dormimos sueño superficial y profundo y son ondas
hasta 3, 4 ciclos por segundo y eso es la causa. Conclusión, la emoción, nosotros desde el punto de vista neurocientífico la estudiamos con una valencia y con la activación cerebral y ahí podemos ver la emoción y podemos ver si esa persona poniéndole los eléctricos y poniéndole ciertos estresores puede regular las emociones, puede regular el sistema límbico a través de la corteza prefrontal. Así como hablé del sistema límbico, se me olvidó hablar que la corteza prefrontal es la que piensa y es la que regula a ese jinete que es desbocado, que es la amígdala. Háganse caso que el caballo desbocado es la amígdala que te manda una cantidad de emociones, impulsos. Y acá es donde está la conciencia y la regulación emocional, lo que llamamos inteligencia emocional, es cuando la corteza prefrontal aguanta ese caballo desbocado. Podríamos decir a nivel metafórico que este es el jinete y el caballo desbocado es la amígdala, la roca del paseo. Teniendo este concepto, nos encontramos con este señor que es un neurocientífico, sí, como Robert Plutchik. ¿Qué hace él? Él parte de los estudios de Paul Ekman en la tribu de Nueva Guinea, Papúa, porque él se fue 3 años a la tribu de Nueva Guinea, vivió con ellos, se llevó a su hija para tener familia, obviamente, y no estar solo allá. Y entonces, lo que hace Plutchik, él dice, yo voy a unir el miedo con la ira y salen emociones secundarias. Entonces, la emoción primaria son como los colores primarios, amarillo, azul y rojo. Y si yo cojo, ahí está el rojo, con el color amarillo me va a dar el naranja. Es decir, si yo cojo una ira con un disgusto, me va a dar un decepcionado, me va a dar un terrible, me va a dar un evasivo. Y si está más del lado del ira, me va a dar un frustrado, un agresivo, un desquiciado. Pero si yo cojo una sorpresa con el concepto de entusiasmo y felicidad, me va a dar una persona orgullosa, una persona poderosa, una persona optimista. Pero me puede dar más hacia la sorpresa como una persona que se sorprende o que tiene interés. Si yo cojo el miedo con la ira, me da una persona humillada, una persona insegura, una persona asustada. Y esas son las emociones secundarias que nos habla Plutchik. Y después dice, si cogemos un amenazado con un humillado, nos puede dar un ridiculizado, son las emociones terciarias. Conclusión, Robert Plutchik nos presenta este círculo, rueda de las emociones y nos define más de 200, 300 emociones y ahí están todas las diferentes emociones que tenemos. En este orden de ideas me preguntarán, pero ¿cómo es la fórmula de la felicidad? ¿Cómo puedo pedir cada uno de ustedes la felicidad? Aparece Martin Seligman, uno de los estudiosos de la psicología positiva. Y Martin Seligman es el que nos habla de la fórmula de la felicidad junto con otra doctora que es Sonja Ludovinsky. Y ella a través de su libro nos dice que Martin Seligman nos habla de que nosotros tenemos que presentarnos el ansioso, el depresivo, la psicología negativa. Nosotros tenemos fortaleza, recursos de afrontamiento y él divide 24 fortalezas y 6 virtudes. Entonces la fortaleza del optimismo es una fortaleza que algunos de ustedes pueden tener el optimismo, pero otros pueden tener no fortaleza el pesimismo, porque ese es el nivel en que él se ha creado a través de la creencia limitante que viene del ambiente de los padres, del ambiente social y del ambiente donde se crió. Conclusión, nosotros podemos medir la felicidad con la fórmula de el modelo de Martin Seligman de 24 fortalezas medimos y 6 virtudes. Pero también hay otro modelo que es el PERMA, ahorita se lo muestro, y Martin Seligman con Sonja Lubomirski nos habla de la fórmula de felicidad. Felicidad es igual al R más C más B. ¿Qué es R? Es el rango crítico. ¿Qué es R? Es la personalidad. Nosotros, si nuestro papá es feliz, la probabilidad es 50% de que nosotros seamos felices. Pero si nuestro papá es un neurótico, el 50% es que llevemos el neuroticismo. Pero si nuestra mamá es una mamá depresiva, tenemos una alta probabilidad que el 50% en que no seamos felices. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para eso viene la epigenética en el medio ambiente donde tú te vas a desarrollar para tener el otro 50% y hacer ciertas prácticas diarias, semanales y mensuales para tener el otro 50% de felicidad. Pero entonces el otro 50% está, el 10% es circunstancial y la voluntad, la práctica que tú hagas es el otro 40%. 50% viene genético de tu personalidad, de tu temperamento, de tu carácter, 10% de tu circunstancia. ¿Qué son las circunstancias? Me gané una lotería y me gané 1.000 millones de pesos, $1.000.000. La lotería americana. Entonces, $1.000.000 son 4.000 millones de pesos acá en Colombia, son 3.000 millones de pesos en Perú, son 5.000 millones de pesos en México. Entonces me ganó la lotería, pero eso es circunstancial. Hay personas que
que son felices en ese momento, pero eso es circunstancial. Es posible que en 2, 3 años me gaste los 5.000 millones de pesos y ya voy a perder el concepto de felicidad. Entonces el concepto de felicidad no está en la circunstancia, como por lo menos tener dinero, viajar, por lo menos viajar. Me fascina viajar y soy feliz cuando estoy en Europa, cuando estoy en las islas griegas, cuando estoy en Roma, cuando estoy en los países nórdicos, cuando estoy viendo la aurora boreal. Pero cuando regreso, ya podría decir, no soy feliz porque ya viví esa época ¿cómo se llama? Los buques estos que son turísticos, ¿cierto? Los cruceros. Entonces, eso es ir a un crucero es una cuestión de éxtasis y felicidad durante esas 6, 7 días. Eso es circunstancial. Y ese es el 10%, ¿cierto? O comer, el placer de comer. O sea, la comida es un proceso circunstancial. Y la voluntad es la práctica que tú vas a hacer. Entonces, es importante que la alegría, la felicidad es una decisión que toma cada persona e interpreta subjetivamente qué es la felicidad para él, porque por el pronto para la esposa puede ser otro nivel de felicidad para los hijos. Este es el otro modelo de PERMA, también es de Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, y son un acróstico P, son emociones positivas. Entonces se miden las emociones positivas a través de un test E en términos de inglés, y es el compromiso. O sea, cuando hablamos de compromiso es un concepto de una emoción. R, relaciones, es cómo te relacionas, cómo están tus neuronas espejo, cómo hace tu empatía cognitiva, cómo hace tu empatía afectiva. Empatía en neurociencia no es ponerte en los zapatos de otros, no. Nosotros definimos más de 5 definiciones de empatía y podemos hablar en el liderazgo de seguridad que tenemos que ser líderes que transformen los comportamientos del equipo y tenemos que tener empatías cognitivas, saber qué está pensando el otro, pero tenemos que tener empatía afectiva, saber cómo están los sentimientos y si yo me pongo a llorar con el otro, ya tengo una empatía afectiva. Pero en el liderazgo transformacional tenemos que tener una consideración individualizada y es lo que llamamos nosotros la preocupación empática. Y también es empatía cuando vamos a una fiesta y yo siento simpatía por aquella persona porque siento que tiene los mismos gustos porque le gusta de pronto el vallenato colombiano o les gusta el corrido mexicano y yo siento simpatía. Ahí le he definido 4 modelos de simpatía que se desarrollan con las neuronas espejo. Pero PERMA de Martin Seligman también nos habla del propósito, del sentido de la vida. Pero ¿cuál es el problema? Que el 90 personas, hay 2 días más importantes que tiene 2 personas en la vida. Uno, el día que nace. Y el segundo día más importante es el día que esa persona descubre cuál es su propósito en la vida. Pero cuando nosotros vemos diariamente, ¿sí? En nuestras comunidades y le preguntamos cuál es tu propósito, el 90% no sabe a qué vino este mundo. El 90% no sabe por qué se levanta a las 4 o 5 de la mañana. No tienen claro cuál es su propósito y por qué llegaron a este mundo. Y entonces tenemos que tener el propósito, sentido de la vida, y por eso Víctor Frank, que es el padre de la logopedia, es un psiquiatra austriaco que se salvó de los campos de concentración nazi, y Víctor Frank nos enseñó, y lean el libro En busca del sentido, el hombre en busca del sentido, léanselo, y el Víctor Frank le pregunta, ¿usted por qué se salvó? Si le mataron a sus papás, a mamá, a toda la familia, y usted de 3, 4 años se salvó, me dijo, porque yo tenía propósito en la vida. Y se dio cuenta cómo los judíos, que se morían todos los días, y otros que no se morían, empezó a hacer las investigaciones desde el punto de vista neurológico y se dio cuenta que aquellos que tenían propósito eran los que sobrevivían a la ejecución y al exterminio nazi, y los que no tenían propósito morían de tristeza, de depresión. Pero también es importante el logro con los objetivos y es en inglés, que es lo que significa, y es el logro con objetivo. Cuando nosotros definimos estas 5 acrósticos, emociones, compromisos, relaciones, propósito y sentido de la vida, damos logros con objetivo. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? Porque estamos relacionando el bienestar y la felicidad con la accidentalidad. Y es nuestra teoría que hemos aportado en más de 16 países y que hemos recibido ciertas aceptaciones y ciertos premios, incluidos en España, Brasil, México, Perú, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá. Entonces, esta es la pirámide que nosotros hemos presentado a través de nuestras investigaciones de más de 25 años. ¿Qué hicimos? Cogimos 1.520 accidentes mortales y graves y nosotros a través de más de 25.000 empresas que hemos asesorado en nuestra data analítica que tenemos, más otras datas de comportamiento, más otras datas de mapeo cerebral, más otras datas de errores humanos, más otras datas de liderazgo empático y positivo, podemos llegar a que se mueren 3 millones de personas, mueren al año, dato de la OIT. La pregunta, ¿pero por qué muere una persona que ella se levanta todos los días a ir al trabajo
¿Por qué tiene que morir? Y esa es la pregunta que nos dicen los presidentes, los gerentes de seguridad de las grandes compañías. Entonces, nosotros tenemos que mirar, y esta es la pirámide que nosotros hacemos, la pirámide de Butrón, que es de estos 1520 accidentes lo vivimos. O sea, no los actos inseguros, no los errores, esos son los síntomas. Es decir, no advertir no prestar atención a las vecindades, error de conducción, manejar equipos a velocidad insegura, no ponerse elementos de protección personal. Esos son síntomas. Y lo que hicimos fue agrupar en esta pirámide de Butrón cuáles son las causas básicas que generan el error humano. Y encontramos en la pirámide que el 65, el 95%, 65 más 30 es un problema de tipo neurocognitivo, está en el cerebro-mente, y el 5% es un problema de estructura física somática. Y en ese 65 está la tensión, están los laxos, están los deslices, está el estrés, la fatiga, la desmotivación. Y nos detengo en el estrés y la fatiga. A nosotros nos dio en la pirámide de Butrón que el estrés, o sea, el cortisol alto, el burnout, si es en la empresa produció el estrés, o si es extralaboral, que es el estrés extralaboral, o el burnout, que es el paciente que no está estresado, que está en la empresa, pero está en un presentismo, está desmotivado. Nos dio que el estrés, burnout o estrés extralaboral, la fatiga física, la fatiga emocional, que la podemos medir mediante aparaticos que colocamos en la muñeca, y podemos medir la calidad de sueño que tuvo, y después miramos cómo maneja y cómo se distrae, y podemos medir la fatiga. La estrés, fatiga y la desmotivación, que es el burnout, nos dio el 30% sobre ese 65%. Y el otro son las funciones ejecutivas superiores y desorden o trastornos mentales. Y el 30% de la memoria emocional, personas que fueron a un curso de altura, a un curso de espacios confinados, por lo menos en Colombia es obligatorio a nivel legal, en México también y en Perú también, y resulta que esa persona le entró el conocimiento por acá y le fue por acá. O sea, le entregaron conocimiento, firmaron 40 horas de altura, 30 horas de espacio confinado, pero no hubo motivación, porque el hombre aprende con motivación y no hay conocimiento y velocidad. Pero el accidente multicausal, y hay unos sistemas técnicos que es la pirámide de Butrón que está abajo, y nos dimos cuenta que el 50% es un problema de liderazgo. O no existe líder, o el líder que existe es tóxico, un líder que regaña, un líder que acosa, y ese líder que es acosador es un líder que va a tener con cortisol al trabajador y se lo va a accidentar porque no puede pensar, no puede la corteza prefrontal racionalizar porque está estresado, y el cortisol invade la corteza prefrontal y no te deja ni concienciar ni poner atención, se te olvida todo. Y el 30% es un problema de procedimiento. O el procedimiento está, pero está equivocado, está diseñado inadecuadamente. Y un 20% es la máquina, la herramienta, que la máquina no tiene guarda o la herramienta es inadecuada. Conclusión, cuando tenemos esos sistemas humanos con los sistemas técnicos, nos van a dar unos errores que es el verdadero síntoma, y este es el que causa ese error o ese síntoma, es la verdadera causa de la enfermedad. Entonces tenemos que los errores 60% nos dio a nosotros distracción, y lo podemos ver los errores que hay a nivel de siniestralidad vial. Y estudios hemos comprobado que 3 segundos antes de una persona matarse en una carretera, el 80% pierde el sentido de la atención, y muchas veces lo perdemos por este aparatico que la persona va manejando con este aparatico o que va con las manos libres. El 30% es un problema de memoria, que es lo que llamamos laxus, y el 10% es un problema de propiocepción o visoespacial. Ya teniendo eso, podemos hablar entonces de que para ser feliz tenemos que tener unas competencias emocionales. Y nosotros este cuadrito nos gusta porque del lado izquierdo la primera competencia es: yo sé percibir conscientemente la emoción. ¿Será que yo estoy triste? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Y qué emoción tengo? Es lo primero que tiene que preguntarse un trabajador cuando va a trabajar. O una persona que está en una sociedad: ¿cómo está mi mente? ¿Qué pensamiento tengo? ¿Cómo está mi diálogo interno? Pero ¿qué emoción tengo y cómo siente mi cuerpo, mi conmoción somática? Cuando yo percibo esa emoción y soy consciente de que tengo una amenaza, que tengo miedo, la percibo. Pero yo, la segunda competencia emocional es que la manejo. Entonces tengo una autoconciencia en gris y tengo una conciencia social color naranja, ¿cierto? Regulo las emociones en ti, pero eso en mí, yo tengo que tener otras competencias emocionales para ser feliz, para tener bienestar. Es como comprendo la emoción del otro, y es cuando yo entro con neuronas espejo a activar mis neuronas espejo, y mis neuronas espejo miran la emoción del otro en los 55 músculos que descubrió Paul Ekman para encontrar las emociones, como ahorita la vamos a ver. Entonces, con esos 55 músculos, mis neuronas espejo que están a un nivel inconsciente observan
Y el otro observa las neuronas espejo también y yo puedo inferir si el otro está triste, alegre y qué puede estar pensando. Y eso es lo que llamamos la teoría de la mente, estudiada mucho en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Londres, de Gran Bretaña, y sobre todo el doctor se me escapa, muchos estudios en niño autista, porque ellos tienen problemas en neuronas espejo y por eso viven en un mundo solo, porque tienen problemas de empatía. Cuando yo comprendo la emoción del otro, hablamos de empatía cognitiva. Cuando yo me contagio con la emoción del otro, hablamos de la empatía afectiva. Cuando yo me preocupo por el otro, hablo de una empatía de preocupación empática, que es el verdadero líder. Pero también puedo utilizar la emoción del equipo, ¿sí? Para que el equipo yo me convierta en un líder mentalmente positivo, sobre todo después de COVID. Después de COVID los niveles de ansiedad y depresión aumentaron del 7% al 32%. Entonces, antes veíamos 100 pacientes acá, nosotros tenemos una IPS y cada día vemos, sobre todo generación Z, yo les veo las manos que están con intento de suicidio. ¿Qué te pasó? Intenté suicidarme, 22, 23 años. Están ganando una platica, están bien, pero sienten un problema de depresión. No viven con el papá, no viven con la mamá. ¿Dónde está tu papá? No, mi papá me dejó a los 4 años. ¿Dónde está tu mamá? Está superviviendo en España, está superviviendo en Estados Unidos, la acaban de deportar. Toda esa problemática que vive la gente hace que los niveles de suicidio aumenten. Conclusión, antes veíamos de 100 pacientes, 7 depresivos, ansiosos o ideas estructuradas suicidas y ahora estamos viendo 33%. Es decir, el COVID se volvió una pandemia de tipo mental. Por eso en Colombia acaba de salir, teníamos ley de salud mental desde hace muchos años, pero acaba de salir otra regulación de salud mental porque cada día tenemos problemas de salud mental. A pesar que en Colombia 2008-2009 es obligatorio en las empresas hacer batería de riesgo psicosocial, que es el decreto 2646. En México la norma, y ahora que estuve en México en el año 2022 salió recientemente en México, voy saliendo para México el otro mes, invitado en el Congreso a ISOMEC, y vamos a hablar de salud mental, vamos a hablar de bienestar, vamos a hablar de felicidad, y vamos a hablar de riesgos psicosociales, la experiencia que tenemos nosotros en Colombia desde el año 2008. En Perú tengo entendido que tienen una batería pequeña, me gustan esas baterías, la peruana me gusta mucho, son 44 preguntas y yo puedo evaluar 16 factores protectores o factores que amenazan el riesgo psicosocial. Entonces, yo percibo, manejo, comprendo al otro y utilizo la emoción del equipo para tener un equipo feliz, para tener un equipo de alto rendimiento y para que todos nosotros tengamos bienestar y felicidad. Es decir, el concepto de felicidad la da el líder. El líder mira los datos, las emociones no, las emociones son datos. Sí, las emociones no son rostros, son datos importantes y es parte del liderazgo mantener equipos con rendimiento, con bienestar y con felicidad. Conclusión, tenemos 4 competencias emocionales, percibo, manejo, es en mí y en el otro comprendo y utilizo. Y si lo miramos hacia arriba, si percibo y comprendo al otro, yo lo siento. Pero si lo que está abajo, quiere decir el color naranja, el color rojo, yo manejo mi emoción y utilizo las emociones del otro para hacer rendir al equipo, para llevar y solucionar los conflictos, para liderar, para saber comunicarnos con una neuroconexión emocional, como hablamos nosotros en nuestro módulo de Brain Safety, cuando llevamos el módulo de intervención. Hablamos de neuroconexión humana. Nosotros somos humanos, estamos en una oleada humana. Se vino la sociedad 5.0 y tenemos que vivir con los robots, tenemos que vivir con la inteligencia artificial. Utilizo la emoción y puedo manejar el equipo. Conclusión, esta es nuestra teoría, ¿por qué nos accidentamos? Y gran parte es el bienestar y la felicidad. Hoy en día hablamos de felicidad corporativa. Vayan a Silicon Valley, yo quiero que vayan a Apple, quiero que vayan a Facebook, quiero que vayan a las empresas de Zuckerberg. Son empresas de 10.000, 15.000, por lo menos Apple son 30.000. Vean en Silicon Valley, la forma de la empresa Apple es como un ovni y ahí conviven 30.000 personas. Y el 80% es generación Z, que son los que están ideando todos los PITEX a Zuckerberg, al mismo Elon Musk. ¿Sí? Elon Musk. Son personas superdotadas, pero que tienen el equipo, obviamente, para trabajar con Elon Musk. He conocido colombianos que no soportan el trabajo de Elon Musk. Elon Musk es un tipo que trabaja 18 horas. Uno a veces dice, pero ¿cómo hace para trabajar 16, 17 horas? Y por eso esos equipos están produciendo toda la tecnología del mundo, pero lo trabajan con pasión. Entonces, en ese orden de ideas, entra en un estado flop y el estado flop es un estado de felicidad que se te pasa el tiempo y no te das cuenta. Nuestra teoría dice, tenemos, para que no haya accidente, hablamos de la teoría de arousal. Es decir, para que no se presente un accidente, un trabajador tiene que tener un arousal positivo. Y si ponemos el eje de las X, el arousal, y en el eje de la Y, el rendimiento neurocognitivo, miren el arousal. Para que haya un arousal óptimo, quiere decir la
sí, la onda eléctrica tiene que estar en un nivel, en el tipo automático, y llamamos un nivel óptimo. Y ahí el rendimiento va a ser del 100%. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en nuestro modelo Brain Safety, que es un modelo de intervención neuroconductual, que tenemos que tener un arousal óptimo para que la persona tenga un nivel de alerta automática que está en el reptiliano, que es el SARA, y tiene que tener un nivel de atención consciente bajo un neurotransmisor positivo, porque si está el neurotransmisor del cortisol, se desplaza hacia la derecha el arousal y nos da estrés, nos da ansiedad, y entramos en sistema de pánico o un sistema de estrés postraumático, y entramos ya en una ansiedad agresiva y tenemos trastorno de pánico. En ese momento se va a accidentar el trabajador, y en los estudios nosotros nos dio el 12% la gente como causa básica el estrés. En los 1500 básicos se nos mataban o se nos accidentaban. Pero estamos hacia el lado izquierdo, y hacia el lado izquierdo la persona es a la derecha es el burnout, el paciente quemado, que fue los estudios que hizo bueno, eh, eh, el referente del burnout. Y cuando una paciente dice que yo estoy quemada, te quemas, porque estás en una despersonalización y en un nivel emocional tan bajo que lo ves tú en el registro eléctrico y dices, pero es que usted no tiene emoción. Claro, está en un estado de depresivo, de personalización, ese es el burnout. Y hacia la izquierda está aburrido, también baja, como lo vimos nosotros aquí en la curva esta que está acá. Ahí está, miren, inactivo, aburrido, está abajo, desactivado el arousal. Y lo vemos nosotros en el registro eléctrico. Entonces, esta es nuestra teoría. Ahora, nosotros necesitamos un nivel mínimo de angustia, un nivel mínimo de estrés leve, y ese es el eustrés, es el estrés bueno para mantenernos nosotros haciendo una tarea compleja, una tarea crítica, como trabajar en línea eléctrica o un espacio confinado en altura. Conclusión, aquí está el cerebro. Miren ustedes dónde se produce la dopamina, en el área tegmental ventral. Ahí se produce el 20% de la dopamina, el otro se produce la sustancia negra. La dopamina la manda al cerebro límbico, al núcleo accumbens, esa es la bodega de dopamina, y la dopamina la manda a la corteza, pero la corteza que piensa, donde me dicen los presidentes, los gerentes, donde está la conciencia de Efraín, está aquí, en la corteza prefrontal, en ese color violeta. Le manda dopamina para iniciar la tarea del espacio confinado. Y cuando hablamos de dopamina, hablamos de placer. Entonces, conclusión, las empresas de Silicon Valley hablan del concepto ya no de capital humano ni de recursos humanos. Nosotros no somos recursos. Nosotros gestionamos personas, gestionamos humanos, y allá le llaman departamento de felicidad. Entonces ven esa persona como tienen niños y lo llevan a la guardería en Silicon Valley, en la empresa de Zuckerberg o en la empresa de Bill Gates. ¿Sí? Tienen guardería, pueden hacer siesta, pueden jugar ping-pong, pueden jugar PlayStation, pueden ver música, pueden ver todo lo que quieran. Sin embargo, son muchachos que producen en una hora lo que los otros no te producen en 8 horas. La empresa más feliz del mundo se encuentra en Sao Paulo. A propósito, estuve en Sao Paulo, no la pude visitar, y se llama Ricardo Sembler, es el psicólogo que ha estudiado la felicidad en las empresas. Y me sorprendió cuando estuve en una conferencia en el 2014 en Bogotá, y había una profesora que venía de Dinamarca a hablar también del concepto de bienestar en el 2014, y me dijo, Efraín, bueno, en el inglés tórpido, y me decía que la empresa más feliz la tenían en Brasil, y se llama, Ricardo Sembler la ha estudiado, y se llama Senco. Produce 600% más de venta que cualquier empresa del mismo nivel de actividad económica. Todos los trabajadores son felices, van y trabajan a la hora que sea, tienen libertad de horario, y si no quieren ir, no van. Pero cuando van a vender, presentan resultados extraordinarios. La empresa más feliz se encuentra en Sao Paulo y es latinoamericana. Los latinos somos más felices que los europeos. Yo que he estado en oportunidad en Europa, me doy cuenta la fascia, me doy cuenta cuando nos encontramos un ascensor, cuando nos encontramos cómo la misma fascia del europeo es diferente a la fascia del latino. Y por eso nosotros hablamos de la teoría latina, así como los japoneses hablan de la teoría Z, nosotros hablamos de la teoría L, teoría latina, porque todos los días tenemos que solucionar problemas, todos los días tenemos que levantarnos, y a veces no tenemos para comida y vamos a buscar. Entonces el cerebro necesita esa incertidumbre, necesita esa problemática para solucionar, y eso el logro es cuando libera serotonina y vas a estar tú en un nivel de felicidad. Contagio emocional. Los líderes implantan la cultura emocional, y eso lo dice Sigal Versal. Estas son las diferentes, esto fue lo que descubrió Paul Ekman. Hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar el MINSA y la MENSA. Estamos en un proceso de revolución emocional. Y aquí tengo a estos dos. Descartes, hace 500 años, físico matemático, decía, pienso, luego existo, ¿sí? Y él hablaba de cultura organizacional. Entra Ladú y entra Damasio, neurocientífico americano y portugués, dice, el error de Descartes, le hace el libro, y Damasio saca
El libro, El error de Descartes, dice, no, Descartes estaba equivocado hace 500 años. No es pienso lo que existo, no, sino es siento lo que existo. Nosotros no somos seres racionales, sí somos seres racionales, pero somos seres más emocionales que racionalizamos. Conclusión, este es un estudio que hicimos en España, nuestro amigo Calatrava, saludos. Sé que él inauguró este congreso hace 2 días y con Calatrava hicimos este estudio en la Universidad de Córdoba. Yo que tuve oportunidad de estar en el año 2020, nos cuidó allá en la pandemia, el COVID, y con la Universidad de Valencia hicimos un estudio porque se empezaron a matar los trabajadores en España que llevaban las drogas y que llevaban los medicamentos y los alimentos. Y nos llama el doctor Montoro de la Universidad de Valencia que si podíamos hacer un estudio comparativo de qué estaba pasando en Colombia. Y cuando yo vengo el 7 de marzo se dispara la pandemia y se empiezan a matar los conductores. ¿Qué encontramos? Que después de 1029 encuestas que hicimos en España y 980, casi 70 y pico que hicimos en Colombia, encontramos que el 83% de los conductores españoles tenían miedo, la emoción de miedo a conducir. Y se le preguntaban, ¿pero por qué tiene miedo? Porque se contaminaban en las carreteras españolas y el papá era diabético y la mamá hipertensa y se podían morir porque en ese entonces no había vacuna, en ese entonces no sabíamos nada, recuerde, en marzo del 2020. Y el 61%, obviamente, como tienen miedo, el cortisol sube acá y cometes errores. El cortisol es un veneno para el cerebro y vas a perder los niveles de atención. Distracción al volante, el 55% decía, no sé, me distraje y me voló el semáforo en rojo, no sé, me distraje y no vi el pare. ¿Por qué? Porque tenían los errores porque se distraían. Y cuando iban a dormir, el cortisol no te deja dormir porque estás estresado por el miedo, por la amenaza de llevar y matar a tu papá, porque lo vas a contaminar. Y tienes problemas de sueño porque no duermes. Y te levantas, tienes fatiga, más cansancio, el 41%, y porque ellos no tenían donde descansar. Recuerden que los restaurantes, las alcabalas, donde ellos se podían duchar, donde podían combinar, donde podían hacer, no tenían nada porque estaba todo cerrado. Los servicios estaban cerrados y no tenían donde descansar. Y el 84% decía, no descanso. Y ellos viajaban desde Madrid hasta Granada 8, 10, 12 horas a llevar los medicamentos de COVID y percibían más riesgo el 38%. Este es uno de los estudios, el único a nivel mundial que hemos hecho. Y eso reafirma nuestra teoría Arauza. O sea, ¿por qué se estaba matando? Porque tenían el Arauza activado en unos niveles de por encima de 25, 50, 35 ciclos por segundo y obviamente van a presentar error de conducción. Entonces, esto es un estudio que marcó el único, porque ese estudio no viene más COVID y fue el único estudio que pudimos hacer a nivel mundial. Esto es lo que nosotros, para ir terminando, lo que nosotros encontramos en madurez cultural. La cultura es una cultura emocional. Nosotros somos seres emocionales, entonces nosotros cuando hablamos de cultura, primero es una cultura reptiliana, que es lo que llaman, en Braille le llaman la cultura reactiva. O sea, yo hago esto porque tengo que hacerlo. Yo hago esto porque siempre lo he hecho así y nunca me ha pasado nada. Pero también tenemos una cultura límbica que es cuando ya el supervisor, soy dependiente que el supervisor me vea. Veo al supervisor y me pongo el casco. Veo al supervisor y me anclo porque no estoy anclado. Veo al supervisor y me pongo el arnés. Veo al supervisor y me pongo los guantes eléctricos tipo 4 porque tenía tipo 1 y los otros me cansan, tienen mucho calor. Entonces, en este orden de ideas, la parte límbica es una cultura emocional. Y después pasamos a una cultura de corteza, de función ejecutiva. Ahí donde está la conciencia, hablamos de una cultura dependiente. En Colombia solamente el 3% de las empresas han logrado pasar de una cultura, el 97% está en una cultura de tipo dependiente y de tipo reactiva, ¿sí? O sea, reptiliana y límbica. Es difícil pasar. Para eso tenemos que hacer todo un proceso de medición de cultura y todo un proceso de liderazgo. Pero antes tenemos que tener una cultura emocional, porque si no hay emoción, si no hay emoción, si no hay cultura emocional, si no hay bienestar, nos vamos a accidentar como lo encontramos nosotros en los estudios 1520 accidentes mortales. Y después, esa arousal, si tenemos baja atención, entrenamos la atención. La atención la podemos entrenar y por esto estos niños con síndrome de atención dispersa, que son los niños terremotos y que nos los tiran de la escuela, dicen, no podemos con él, este niño no nos presta atención, es que tiene un desorden, una disfunción en la neurona de la atención y lo podemos hacer con neurobiofeedback, con jueguitos y lo sacamos en 15 secciones de 40 minutos a ese niño porque él en ese momento tiene un desorden, por eso ve que no presta atención, por eso ve que se sale de clase, él tiene una disfunción de función ejecutiva. Y en lo último, es la condición social, que es el liderazgo interdependiente, yo me cuido y tú me cuidas. Entonces, en nuestro modelo Brain Safety aplicamos los 5 módulos y lo que nosotros hacemos es un problema de neuroseguridad. Solucionamos un problema de neuroseguridad y le pedimos a la persona, aquí está la conciencia, aquí está la percepción, y usted cómo percibe el peligro. Y si lo percibe bien la organización y usted lo percibe, hay un problema de gestión de seguridad. Porque el experto percibe el peligro, pero el operario no percibe, hay un problema de gestión.
La idea es que el operario perciba el peligro y el experto también lo perciba y hay un buen problema de comunicación y de gestión. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos, que es la cuarta barrera. Ya la seguridad basada en comportamiento, la cultura, esa es la tercera barrera. Y cuando ya entro al cerebro y miro si ese piloto puede viajar de aquí a Madrid, yo me encuentro en Medellín a Madrid, que son 14 horas, yo puedo detener que ese piloto tiene un arousal negativo y es posible que los niveles de error se aumenten la probabilidad. Bien, entonces este es los estados de esta cultura que vamos de una cultura de cumplir estado 1, estado 2 o nivel 1 o nivel 2 a una cultura del yo querer y del yo creer. Entonces, yo para hablar de una cultura independiente, yo tengo que tener conciencia, tengo que tener propósito, tengo que tener atención, tengo que tener memoria, tengo que tener organización, tengo que tener planificación, tengo que controlar los impulsos, control inhibitorio, tengo que tener una función importante que le llamo yo el superobservador, que es la metacondición. Es decir, para la cultura independiente tenemos que tener funciones ejecutivas. Y para la cultura independiente, neuronas espejo. Porque es la única forma de yo me cuido y yo cuido a los demás cuando entro a vivir en comunidad. Por eso nosotros somos gregarios. La palabra gregario viene de la palabra prehistórica cuando el hombre se unía para coger el mamut o mastodonte para tener el alimento para llevarlo a los hijos, a la esposa. La palabra gregario vio que ellos se tenían que unir porque solo no podían matar ese alimento. Entonces, ¿cómo aplica el bienestar? Primero, reducimos el estrés. Si reduzco el estrés, hay un estado de bienestar y felicidad. Segundo, mejora la atención y concentración. Una persona, ya lo dije, con los niveles de arousal complicados, los niveles de atención y de concentración se van a perder. Por eso, en España, que encontramos que los niveles de atención lo tenían, se distraían mucho en el volante. El bienestar y la felicidad aumentan la motivación y la atención. ¿La cultura qué es? La cultura son 5C. Cuando yo hablo de cultura, hablo 5C más 4P y la 1, y esas son las preguntas que hacemos de cultura. Y nosotros cuando vemos los test, el NIOSH, el nórdico, que es son 50 preguntas, miramos compromiso de la dirección, compromiso del colectivo de las personas. Entonces la cultura son 5C. Una es de compromiso, otra es la confianza que tengamos en el sistema. La directiva se preocupa por mí. La directiva me entrega los elementos de protección personal. La directiva me entrega los arneses que estén certificados. Hay confianza, pero también hay compromiso de parte de la directiva y hay compromiso. Cuando yo veo compromiso a mi líder, veo yo el compromiso mío. Pero también hay conciencia. Yo soy consciente. Es que si yo no soy consciente y yo lo que tengo es un automático donde tengo un diálogo interno de creencia, no, a ti te protege la Virgen del Carmen y no te utilices el casco porque llevas 30 años haciéndolo así y te levantaste porque tú oras por la Virgen del Carmen o la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Coromoto. ¿Sí? Guadalupe en México, Coromoto, la Virgen de Cusco en Perú o la Virgen de Chile. Entonces tengo esa creencia, estoy en automático, entonces yo no tengo cultura, ¿cierto? Porque ¿qué es cultura? La cultura son percepciones, son valores, actitudes, son competencias y son emociones. Y de acuerdo a esas emociones expresa un comportamiento, eso es lo que es cultura. Entonces cuando hablamos de cultura hablamos de 5C. Conciencia, compromiso, confianza, conocimiento y competencia. Más 4P, principios, política, procedimiento y práctica. Lo mismo, ahí salen las preguntas de la cultura del 2 al 50, de las diferentes encuestas que hay. Trabajo en equipo es importante y esa es la cultura independiente y tenemos que tener activadas las neuronas espejo. Feedback positivo. El cerebro necesita reconocimiento. Si nosotros no hacemos reconocimiento, por Dios, el cerebro necesita que lo reconozca. Cuando me dicen, doctor, ¿usted qué opina de la recompensa? Hay que recompensar a la gente que hace el trabajo bien hecho. Y no se necesita darle 1.000.000 de pesos, no. Con solamente una espaldarada le sacamos un espaldarazo que le demos en el hombro y lo felicitamos en público ante el equipo. Y si lo felicitamos ante 1.000 personas, mucho mejor. Y le entregamos un cartón, esa persona va a liberar oxitocina, esa persona va a liberar dopamina, esa persona va a liberar oxitocina y serotonina. Entonces el feedback hay que empezar. Si vas a reñir a una persona, primero darlo positivo. Entonces la retroalimentación refuerza la confianza. La capacitación, ya se lo dije, la cultura, parte de la felicidad, nosotros queremos desarrollarnos. Tenemos unos niveles de autoestima, tenemos unos niveles de ir creciendo en nuestra empresa, en la comunidad. Entonces tenemos que capacitarnos sobre todo en este aprendizaje tecnológico de inteligencia artificial. Este es nuestro modelo de liderazgo y hoy en día, para que haya bienestar y felicidad, tenemos que tener líderes mentalmente positivos y el líder o un líder neurocognitivo de que llamamos nosotros de alto contenido emocional. El líder tiene que emocionar, el líder tiene que tener buen humor. Entonces, nosotros en el liderazgo tenemos 3 variables. Uno, emociones, que pueda regular tus emociones.
Segundo, que tengas memoria, que tengas significado, que interpretes el día a día y que tengas una memoria y que la guardes a corto plazo y después en el hipocampo a largo plazo. Y que sepas tomar decisiones a nivel consciente. Recuerde que el cerebro, el 95% del cerebro está en automático, el 5% consciente. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? 60.000. Solamente 2.000 pensamientos son deliberados y conscientes. Entonces tenemos que tomar decisiones para equivocarse. Pero el error es humano, es naturaleza humana. O sea, nacimos para cometer errores. No hay error que sea humano, ni hay un humano que no cometa error. Y está en mi libro, en el prólogo. Bien, en este orden de ideas, este es un estudio de nuestro amigo César Herrera, presidente de ASOMAT, y en ese estudio, esa es la tesis doctoral de él, él es doctor en innovación. ¿Qué encontró? Lo que encontró César nos invitó a la defensa de la tesis y es lo que nosotros hemos encontrado en más de 35 años que llevamos interviniendo riesgo con los ingenieros. A pesar de ser médico, yo aprendí intervención de riesgo con los ingenieros que han pasado por nuestra empresa en 5 y en Neuro 5 más de 100 y 200, 300, 400 personas, diferentes interdisciplinas, médicos, neuropsicólogos. Entonces, ¿qué encontró? ¿Qué dicen los trabajadores de los jefes, de los gerentes de seguridad, los jefes de seguridad? Que no hacen presencia, van cada año cuando día. Segundo, no hay coherencia. Dicen una cosa y le observan otro. Dicen, usa el casco y allá lo vi, pero allá va sin casco. Las relaciones no saludan, no empatizan, no hay neuronas espejo. Fallo, siempre buscan errores. Lo bueno que hacemos y nos guían, nos dicen el qué y nos dicen el cómo. En este orden de ideas, entonces nosotros tenemos una herramienta del neuroliderazgo de contagio emocional y nosotros tenemos que medir cultura. Lo primero que hacemos es medir cultura y liderazgo y también es importante porque estamos hablando de factores psicosociales. Yo siempre pido el informe psicosocial, por lo menos acá en Colombia, en México lo pido. Es parte importante para ver cómo es el liderazgo, el rol de funciones, la organización, la jornada de turnos, cómo es la compensación, cómo es el contrato, si el contrato es a término indefinido. Eso es parte importante de la felicidad. ¿Sí? Parte importante del rendimiento del equipo, de la organización, del clima organizacional, del clima de seguridad. Y después hacemos entrevistas personales a grupos focales. Yo generalmente hago 5 preguntas y le digo, si quieren la entrevista personal, no se las mando y me contestan, tabulo a través de software que tenemos y tenemos a través de la documentación y la observación de campo, tenemos un análisis cualitativo, que son las entrevistas, y el cuantitativo, cuando yo cojo las diferentes encuestas, dependiendo del país, por lo menos si estamos en Chile, utilizamos otra encuesta, si estamos en México, en República Dominicana, en Panamá. Esto para que vean por qué el cerebro, a mí me dicen, pero ¿qué tengo que hacer yo para que el cerebro esté motivado y colaborado? Nosotros manejamos STAR. STAR en inglés significa estatus, certeza, autonomía, relación y equidad. Estatus, reconocimiento, certeza. Tú tienes claridad de lo hacia dónde vas el objetivo, hacia dónde va el equipo, qué liderazgo vas a llevar en seguridad, qué liderazgo vas a llevar en la organización. En este orden de ideas, tenemos que tener, lo peor que hay es un cerebro en incertidumbre, autonomía. Autonomía es la participación. Tienes que tomar decisiones con el equipo. Es que ellos conocen más. Nosotros somos apenas los consultores de riesgo, pero el que está llevando el riesgo eléctrico es el que conoce si para o no para, si hay tormenta eléctrica. La relación que es la de neuronas espejo y la equidad, cultura justa. Los errores, que es nuestro último libro que sacamos hace 2 meses. Error humano, en los errores es para cultura justa. Los errores son de naturaleza el comportamiento. El error es sistémica de la organización. No piense que el error es humano. Entonces, en ese orden de ideas hay que estudiar el estado flow. Esto es hecho por un Siamolowski, un apellido, y él nos habla de estado flow. Es el estado cuando nosotros, por lo menos yo me pongo en esa parte y vemos todo eso. Bueno, para terminar, estos son elementos clave, ya lo dije, el optimismo, el compromiso, la confianza, disfrutar el aprendizaje. El autoconocimiento, ya lo dije, el autoconocimiento, la emoción, la relación, la comunicación y los logros. Bien, conclusión, al integrar bienestar y la felicidad en el ecosistema se puede no solo mejorar la calidad de vida de los empleados, sino también crear un entorno seguro y eficiente. Termino. El que conoce los exteriores es erudito. Esto es Lao Tse, un filósofo oriental. El que conoce los interiores es sabio. El que conquista a los demás es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible. Y termino con esta mitología griega que se la voy a leer de nuestro libro de la felicidad y dice así: contaban los griegos en su mitología que un día se reunieron los dioses, decidieron crear el hombre a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo: si yo creo al hombre idéntico, ellos van a ser dioses y no solo hombres, y van a ser como nosotros, dioses del Olimpo. Para que eso no sucediera, dijo un dios: vamos a quitarle algo. Y uno dijo: yo sé, vamos a quitarle la felicidad. El único problema va a ser dónde la escondemos, no para que nunca la encuentre el hombre. Uno propuso, uno de los dioses: vamos a encontrar la montaña más alta del mundo.
Dijo otro, no, no, recuerda que le dimos fuerza, así que puede conseguir subir la montaña más alta y encontrarla. Y si la encuentra, todos los demás saben dónde encontrarlo. Otro Dios dijo, podemos encontrarla, esconderla en lo más profundo del mar. Y el otro contestó, no, no, recuerda que le dimos inteligencia, alguna vez inventarán algo y terminan que lleguen al fondo del mar. Otro Dios, haber encontrado la solución, dijo, vamos a esconderla allá en Neptuno, en Júpiter, en ese planeta donde nunca van a llegar. Dijo, no, imposible, recuerda que le dimos audacia y harán una nave interplanetaria para llegar a Júpiter y encontrar la felicidad. Un último Dios estaba muy pensativo y dijo, y en el silencio, escuchando a todos, y dijo, rompió, dijo, creo, ya yo sé dónde la voy a esconder, para que realmente nunca la encuentre el hombre. ¿Dónde? ¿Dónde? Preguntaron los demás. La esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscando la fuera que nunca la encontrarán. Y desde entonces, ustedes y nosotros nos la pasamos la vida buscando la felicidad sin saber que cada uno la lleva por dentro. Este es nuestro nuevo libro, Neurociencia de la Felicidad, del último error humano, este fue el anterior, donde hablamos de que el ecosistema de bienestar, de felicidad, lo necesitamos para tener menos de 3 millones de personas que se nos mueren todos los días al año, datos de la OID. Estos son los libros que hemos tenido, los 11 libros, todos son, cada libro es un problema de nuestras investigaciones de más de 30 años, 35 años más que llevamos interviniendo. Los informes son libros digital para otros países o presencial en Colombia, 317-223-0117. Soy Efraín Butrón, investigador, escritor apasionado por la neuroseguridad, el neuroliderazgo, el neuroaprendizaje con simulación virtual y nuestro modelo Brain Safety. Síganme en mi canal, habrá 50 minutos de felicidad llevando neurociencia. Es muy complicado y que sean felices, Efraín les dice. Gracias.